Bien, hoy tenemos en Canal 8 de televisión, en el canal Tinerfeño 8, a don Juan Carlos Alemán, que es el secretario general del Partido Socialista Canario PSOE. Don Juan Carlos, muy bienvenido a esta casa. Esta es una casa plural, una casa informativa, reciente, joven, con mucha esperanza y, desde luego, muy atenta a la pluralidad de opiniones, a la pluralidad de ideas, al contraste de esos criterios, de esas ideas, y por eso hoy nos honramos con su presencia en nuestros estudios. Y vamos a hablar, pues, de lo que usted no hemos pactado absolutamente, como es obvio, ninguna pregunta, y va a hablar de lo que usted quiera. Por ejemplo, si le parece bien, pues podríamos empezar. Usted lleva 6 años, me parece, desde 1997, en el máximo cargo de los socialistas del archipiélago, y teníamos que empezar porque probablemente haya parte de la audiencia que no sea socialista. Hay mucha gente que no es socialista y que no vota socialista. Ya hablaremos de votar y no votar. ¿Sobre qué es eso de qué cometidos tiene el secretario general? ¿Qué es eso del secretario general del PSOE? Porque claro, a diferencia de otros partidos, como el Partido Popular, quien manda en el Partido Popular es el presidente, ¿no? O sea, el Partido Popular, por ejemplo, es presidencialista, digamos. En cambio, en el Partido Socialista es el secretario general, no el presidente, quien tiene la máxima responsabilidad. Pero de esos cometidos que usted tiene como secretario general de todo el archipiélago, ¿cuáles destacaría más, no? Bueno, yo creo que en primer lugar el secretario general de los socialistas lo que tiene que hacer es ser un buen embajador de sus ideas y de su organización. Por lo tanto, debe procurar mantener una buena relación con la sociedad que le rodea, entendiendo por sociedad los medios de comunicación, los poderes económicos, los sectores sociales, todo lo que es sociedad. En segundo lugar, una de sus labores esenciales es la de dirigir y ser portavoz oficial y cualificado de los socialistas en el archipiélago. El secretario general le corresponde fijar la posición de los socialistas sobre los temas que estén en debate o sobre los que pudieran venir de debate, evidentemente después de oír a la propia dirección del partido. Y esa es su segunda y gran tarea. Y la tercera gran tarea es ocuparse del funcionamiento interno de la organización, si usted quiere, pues de las tripas de la organización, que es su tarea también. Sí, oiga, y hablando de las tripas de la organización de esa... ¿cómo está ahora? Porque, bueno, hemos asistido, al menos ante la opinión pública, ha dado la impresión, en tiempos recientes, como que, en fin, había entre ustedes, en el seno del partido, pues que no todo iba bien. De hecho, ha habido agrupaciones locales o agrupaciones de la de Santa Cruz, a otras, donde ha habido problemas. ¿Por qué esos problemas dentro del seno del Partido Socialista? Sí. Cuando siempre se tenía la idea de que el Partido Socialista era un partido disciplinado, tal, donde nunca pasaba nada, y si pasaba no trascendía. Es decir, y ahora da la impresión como que ustedes son en eso, como que se les está escapando cosas, ¿o no? Sí. Bueno, yo creo que esos son acontecimientos que sucedieron hace aproximadamente 1 año y medio largos, ¿no? Sí. Pero yo creo que, primero, es legítimo que los ciudadanos se pregunten y un dirigente socialista conteste sobre qué pasa en el Partido Socialista cuando pasa algo. Porque nadie se preocupa, con todo el respeto del mundo, de qué pasa en algunos pequeños partidos que no están ni en el Parlamento, porque no van a tener ningún papel en el futuro. El Partido Socialista es un gran partido, tiene un papel en muchas instituciones, la segunda fuerza de Canarias en ayuntamientos, empatada con el PP en diputados, con 250.000 votos, y los ciudadanos, los que nos han votado y los que no, tienen derecho a saber por qué interesa al Partido Socialista. Nosotros hace 1 año y medio tuvimos algún conflicto en la isla de Tenerife, que fue resuelto mediante... ¿Fue resuelto, perdone, manu militari o democráticamente? No, fue resuelto democráticamente. Y es que cuando la mayoría del partido fija una posición, la minoría tiene que acatarla. Y si la minoría no la acata, entonces es la minoría la que rompe las normas. Por eso es como el sistema democrático, es lo mismo. Y efectivamente una minoría no acató esa decisión y sobre ella hubo que actuar. Lo cual es algo doloroso, pero inevitable dentro de la estructura de una organización. Pasado esa etapa, el Partido Socialista en Canarias
es un partido cohesionado, es un partido que no tiene más problemas que el funcionamiento normal de los partidos, y lo que sí he notado, y lo digo sinceramente, es que a lo mejor alguien, yo no digo ni con mala voluntad, sino lo normal es que un partido, cuando va a las elecciones y no las gana, y nosotros no ganamos las últimas. Es el caso, ya hablaremos ahora de eso. Que no ganamos las últimas, y lo digo así, paladinamente, porque generalmente los políticos no las pierden. No, hacen ustedes unas cuentas, perdone que le diga. Unas cuentas raras, ¿no? En general, que todos ganan. Sí. Esto al ciudadano a veces le extraña, pero bueno, pero si han obtenido tantos votos menos, tantos diputados menos, tantos concejales, siempre ganan. Sí, nosotros no las ganamos. Yo creo que hay que empezar por cambiar el estilo. No las hemos ganado como partido. Yo personalmente era el candidato a la presidencia, es evidente que no soy el presidente, por lo tanto no las he ganado. Dicho eso, yo creo que a continuación alguien esperaba, y digo alguien sin mala voluntad, la normal hubiera sido que el Partido Socialista hubiera tenido una convulsión interna, pensaban, eso diera lugar a una etapa de inestabilidad y de confrontación. Y se equivocaron. El Partido Socialista no ganó las elecciones, con mayúsculas, ganamos en ayuntamientos, en cabildos, pero no ganó las elecciones en los objetivos que se había fijado, y a partir de ahí el Partido Socialista ha producido pues, los elementos de análisis pertinentes, se ha puesto en marcha, y yo creo que hasta algunos están hasta molestos pues, de que don Santiago Pérez esté yendo al Ayuntamiento de La Laguna, de que yo esté yendo al Parlamento, y además digamos, y vamos a seguir diciendo lo que opinamos, porque yo creo que algunos pensaban que nos íbamos a quedar en casa y que nos iba a dar una depresión nerviosa. Pues no nos ha pasado nada de eso, hemos aceptado el veredicto de las urnas, y nos hemos puesto a trabajar, eso sí, reconsiderando muchas cosas y pensando en muchas cosas que pueden ser problemas que nosotros tengamos y otros que a lo mejor no los tenemos nosotros, sino que conforman parte de la sociedad que nos rodea. Pero claro, don Juan Carlos, así que ningún telele, pero vamos a ver, precisamente cuando se hacía el análisis de los resultados electorales, usted hizo distintas declaraciones y hubo incluso dentro del partido, supongo que usted tiene mucha constancia de eso, que se interpretó, a lo mejor usted no lo dijo, pero se interpretó como que usted achacaba los malos resultados electorales en Tenerife a don Santiago Pérez, ya que ha salido el nombre. Pues mire, ¿eso fue así o no? No fue así, no es así y no sé... Bueno, pero sí hubo comentarios. bueno, que lo haya... Yo creo que es un poco ese síndrome que le decía antes, sí, de intentar enrevesar las cosas. Mire, yo le voy a ser extremadamente claro. Don Santiago Pérez es amigo personal mío desde los 17 años. Repito, 17 años. Y además hemos llevado juntos una trayectoria política que no sé si acabaremos juntos, pero de luego no la vamos a acabar separados. Lo tengo clarísimo. Y don Santiago Pérez, lo que ha hecho en la isla de Tenerife ha contado con mi aval, con mi apoyo, antes, ahora y después. Yo no sé si lo puedo decir más claro. Por lo tanto, don Santiago Pérez se puede haber equivocado como yo en muchas cosas en la vida, pero yo no le puedo dar a Santiago Pérez responsabilidades sobre los resultados electorales en la isla de Tenerife, que en términos generales hemos perdido algunos ayuntamientos, pero no es menos cierto que habría después que estudiarlo finamente, ¿no? Porque el Partido Socialista, curiosamente, y así es la democracia de bella y de injusta, ¿no? Sí. Ha tenido una espectacular subida de votos que no ha cuajado un diputado. Es así. Sí, eso es curioso. Es así. Hablando de la buena relación con don Santiago Pérez, que a su vez es el secretario insular... Siempre fue un gran cantador. Siempre. Y un amigo que se nos acaba de morir a los dos. Era un gran tocador, ¿no? Y sí. Desgraciadamente este amigo ha desaparecido en estos últimos meses, ¿no? Digo, la buena relación con don Santiago ha sido tan buena que le ha costado a usted alguna que otra amistad con otros amigos. Pues sí, porque mire, esto no era ya una cuestión de amigos, sino una cuestión de coherencia política. Me estoy refiriendo a don Emilio Fresco, etc. Sí, mire, es un problema que es el siguiente. Yo cuando tengo que actuar como secretario general, nadie me puede pedir que actúe como amigo. Porque si yo actuara como amigo, no sería de fiar si un día estuviera en el gobierno, porque entonces actuaría para mis amigos. El que tiene una responsabilidad política, en el momento de ejercerla, se podrá equivocar, pero debe actuar en coherencia con lo que considera que es justo. Lo que planteaba don Santiago Pérez era lo que planteaba la mayoría del partido, y el secretario general del partido a nivel regional debía avalar, por convicción democrática y por coherencia política, lo que avaló, y no podía dar a torcer mi mano, aunque se me partiera el corazón, por mis amigos. Yo nunca he considerado que he dejado de ser amigo de los que eran mis amigos, pero si algunos consideran que la amistad debe influir en las decisiones políticas,
En fin, yo ese planteamiento no lo acepto, pero insisto, yo no he dejado de ser amigo de los que eran mis amigos. Si otros lo han dejado de ser, ese es su problema. Desde luego no es el mío, yo no mezclo una cosa con las otras, ¿no? Sí, de todas maneras, cuando uno cree que tiene amigos y esas amistades no son tales, siempre duele en la parte afectiva de aquel que interpreta que era amigo. Pero bueno, vamos a dejarnos de ese tipo de filosofías. La ambición legítima de todo político es gobernar. Es decir, ustedes están en política para gobernar. Dicho eso, usted lleva ya varias elecciones donde no han ganado y entonces ustedes no tienen síndrome de, yo le iba a decir el de Estocolmo, pero sí síndrome de no poder, síndrome de oposición, porque en la oposición no se está igual que gobernando. No, tenga usted sin lugar a dudas. Mire, yo es la primera vez que me he presentado como candidato a la presidencia del gobierno. Para mí ha sido una experiencia extraordinaria y tengo que agradecer públicamente a los que me han votado y a los que no me han votado y de luego a mi partido el cariño que me han dado, no en esta legislatura, sino a lo largo de 6 años. Yo soy un secretario general que, si usted me permite el término, políticamente ha vivido muy bien. Es decir, he vivido rodeado del cariño de los míos. Bueno, iba a decir, yo después le tenía preparado preguntar algo de eso, pero está bien que se anticipe. No, es verdad, o sea, yo he vivido rodeado del cariño de los míos, he sido un secretario general contra el que no se ha conspirado, que fue elegido por unanimidad, por aclamación, candidato a la presidencia. Ahora, bien es cierto... Pues como don Jerónimo. Sí, bien es cierto que... Era como el delfín de don Jerónimo, usted. Sí, y en cambio siempre fue contrario a las posiciones de Jerónimo. Jerónimo y yo manteníamos posiciones muy diferentes en casi todo. Y es ahí la gran tolerancia de Jerónimo. No, Jerónimo es muy inteligente. Que apostó por una persona que no era de su equipo íntimo, o sea, no era de su entorno vital. Apostó por una persona que estaba fuera de su entorno, todo lo contrario. Yo me acuerdo de ser muy crítico con Jerónimo y en cambio Jerónimo eso no lo tuvo en cuenta. Y a lo largo de la vida, cuando Jerónimo, que me ha dado una gran experiencia de sus cosas, nos hemos hecho grandes amigos y nos tenemos gran respeto. Pero en fin, yo creo que he sido un secretario general que ha gozado del cariño de mi partido y los ciudadanos me han tratado extraordinariamente bien. Y bien es cierto que la izquierda en Canarias tiene un problema. Mire, ¿cuál es el problema de la izquierda en Canarias? El problema es que nosotros la izquierda en Canarias está entre un 25 y un 30% de los votos en el mejor momento. Eso significa que la izquierda ahora mismo en Canarias por sí misma no puede gobernar. Y frente a la izquierda canaria, a los que defendemos un modelo progresista, un modelo que incluso es hasta duro decir que es de izquierda, porque defendemos un modelo tolerante, un modelo liberal, un modelo de no pensamiento único, que parece que es el que se abre camino en la sociedad, está un bloque de centro-derecha que tiene un poxipol que va más allá de la política. Y bueno, ese pacto entre el Partido Popular y Coalición Canaria, que no es ni nuevo en Canarias ni nuevo en otras partes del mundo, cuando se produce un fuerte bloque de centro-derecha, es un pacto que está ahí y que es muy difícil de romper y atacar. Y entonces, que se lo digan a usted, claro, lo difícil que es de romper, porque sí que ha trascendido que ha habido ocasiones en las que, también de modo legítimo, usted ha tenido conversaciones con algún sector o miembro de Coalición Canaria. Bien es verdad que o no supo elegir al interlocutor o el interlocutor no tenía fuerza suficiente como para... Pero ustedes ahí estuvieron medio conspirando. Yo si quiere le cuento la historia. Cuéntela. Si quiere se la cuento. No, cuéntela. Mire, cuando se produjo la ruptura del pacto de gobierno entre Coalición Canaria y el Partido Popular en la anterior legislatura, y el PP se fue a apoyar al gobierno como un pacto parlamentario, nosotros tuvimos contactos con todas las fuerzas políticas, con el PP también, y dentro de Coalición con los dos sectores. Y tengo que decir una cosa. Cuando habla de los dos sectores, habla me refiero de ATI y de ICAN. ICAN. Bueno, es que ICAN no es ICAN, ICAN es el Partido Nacionalista de Lanzarote y Asamblea Majorera, y ATI es ATI y API, ¿no? Es decir, esos son los sectores, porque son los grupos que están dentro de Coalición. Y yo tengo que decir que don Román Rodríguez nunca se decidió a dar el paso. Y tengo que decir más. Don Román Rodríguez a mí nunca me ha hecho una oferta de deslealtad de él con su propia organización. Otra cosa es que en esa operación política que han creado para justificar su no presencia en el gobierno, hayan tratado de colocar a don Román Rodríguez, los mismos que lo apoyaron, porque yo lo censuré,
Sí, es cierto. Es que yo lo censuré. No solo lo censuró, sino que además hubo sectores que aplaudieron esa iniciativa suya, parlamentaria, pero ahora, incluso periodísticos, ¿no? Sí, y ahora resulta que los que apoyaron que siguiera de presidente lo acusan de todos los males. Porque es que estos son los pájaros contra las escopetas, como se suele decir, ¿no? Entonces, yo lo censuré. Yo decía que aquel no era un buen presidente para Canarias. Y don Adán Martín, y don José Manuel Soria, lo apoyaron y lo mantuvieron. Pero yo tengo que decir que es falso que durante, después o antes de las elecciones, don Román Rodríguez se haya dirigido a nosotros en algún momento para crear una especie de entente que además no suma, sería un disparate, para traicionar a su organización. Eso se puede decir para deteriorarlo, pero no es verdad. Pero también tengo que decir que he tenido contactos con otros dirigentes de Coalición Canaria y del Partido Popular, porque lo dije al principio de esta entrevista, el papel del secretario general del Partido Socialista es ser un buen interlocutor. Yo creo que lo que no puede ser un secretario general de un partido es una persona aislada, si una persona que no tenga interlocución. Yo fui el otro día al 25 aniversario de la Confederación de Empresarios, y tengo que decir que el trato, el recibimiento afable y amistoso con las personas que habían allí, pues no tenía nada que ver con los enfrentamientos obrero-campesino-empresariales de comienzo del siglo XX y finales del XIX, o cuando voy al Congreso de la UGT. Es decir, ese es el trabajo que hay que hacer. En estos momentos Coalición Canaria tiene un lío potente dentro, ¿no? Tiene un lío potente. Nosotros estamos sencillamente observando esa realidad y viendo cómo evoluciona. Ahora, yo creo que es interesante, y vuelvo al análisis cuando usted me preguntaba, ¿es que llevan los socialistas fuera del gobierno? Pues desde el año 93, 10 años. Por ejemplo, ¿no? Que también les hicieron la cama ahí. 10 años, mire, yo creo que... Les hicieron la cama, ¿no? La cama, la almohada, la manta, lo que usted quiera. Todo. Todo. Yo me acuerdo además, y le introduzco la anécdota, que esa misma mañana se introdujo la moción de censura en el Ayuntamiento de La Laguna. Y yo llamé a Jerónimo, que no era verdad que estuviera durmiendo, esa historia que se ha dicho y tal. Y Jerónimo estaba en Vistabella. Lo llamé y le mira, Jerónimo, acaba de entrar, yo era el secretario general de Tenerife en aquella época, una moción de censura en La Laguna. Y Jerónimo me dijo, entonces es inminente la moción de censura al gobierno. Efectivamente, a la media hora entró la moción de censura en el Parlamento dirigida contra el gobierno. Esta es la historia. Entonces, bueno, a lo largo de este periodo político, pues han sucedido muchísimas cosas, ¿no? A lo largo de este periodo político, que uno las ha tenido que afrontar, pero ahora se está produciendo un panorama nuevo, que es que dentro de Coalición Canaria hay dos sectores. Un sector que dice ahora, que quiere un pacto con el Partido Socialista. Y digo ahora, porque ese sector hasta ahora había pactado con el PP, porque doña María Eugenia Márquez, presidenta del Cabildo de Gran Canaria, que yo sepa, del PP. Y en Fuerteventura habían gobernado en coalición con el PP. Y donde pudieron gobernaron con el PP. Ahora, que se han hecho progresistas, dicen que quieren un pacto con el Partido Socialista. Y otro sector de Coalición Canaria, que encabeza básicamente don Adán Martín y don Paulino Rivero, prefieren el pacto con el PP. Y yo creo que es legítimo que los socialistas digamos, oiga, bien está que existan sectores en Coalición Canaria que quieran un pacto diferente. Entre otras cosas porque para obtener en Canarias un gobierno de mayoría habrá que buscar con quién pactar. Por tanto, en Coalición Canaria se está produciendo, si las cosas evolucionan de manera natural, la creación de dos alas. Si son maduros, aceptarán que en un partido político, incluso en el Partido Socialista, que no tiene alas, que es un partido más cohesionado... Ustedes no tienen alas, pero tienen redentros. Tenemos sensibilidades. En un partido como el Partido Socialista, que no es... Llámele usted, lo que pasa que no es una coalición. Está bien que usted llame alas a los de Coalición Canaria, claro, y a los suyos... por una razón, porque ellos son una coalición. Y son una coalición de partidos. Exacto, ellos todavía no son un partido. Y nosotros somos un partido. Claro. Nosotros somos un partido. Entonces nosotros tenemos sensibilidades, porque no somos una coalición de partidos, somos un solo partido, pero hay sensibilidades. Por ejemplo, yo creo, le digo un ejemplo, que la sanidad privada en Canarias cumple un papel que debe coordinarse y debe ser complementaria de la pública. Y habrá compañeros del Partido Socialista que estimen que la sanidad privada no debe existir. Bueno, seguro. Son sensibilidades, pero dentro del mismo partido, pero no somos de dos partidos. En Coalición Canaria son partidos diferentes. Si maduran y lo hacen bien, aceptarán que dentro de Coalición Canaria habrán posiciones más a la derecha y más a la izquierda. Y eso sería muy interesante para Coalición Canaria y para la democracia en Canarias. Si evolucionan mal, entonces los mayoritarios, es decir, el centro derecha, intentará exterminar a los que ahora se dice que son progresistas. No sé lo que harán, ¿no? Sí, bueno, cualquiera sabe. Pero, ¿usted no cree que, por ejemplo,
Coalición Canaria tiene capacidad, o sea, o se lo voy a pasar, porque como no está Coalición Canaria aquí presente, no le vamos a hacer mala ausencia y no vamos a atacarla, ¿no? No hay quien la defienda. Y ella se sabe defender muy bien, tiene mucho poder. Vamos a ver, voy a planteárselo de otra forma. En el supuesto de que las elecciones generales próximas, de marzo, ganase el Partido Socialista y el señor Zapatero fuera presidente, ¿usted cree, o ustedes, el Partido Socialista, estaría dispuesto a pactar con Coalición Canaria el gobierno regional? Mire, yo creo, y yo además le agradezco la pregunta, porque yo creo que esa es la pregunta clave en los próximos meses. Yo creo que tal y como está la composición política dentro de Coalición Canaria en estos momentos, yo creo que la mayoría de Coalición Canaria, aunque el Partido Socialista gobernara en España, en Madrid, no estaría dispuesta a gobernar con el Partido Socialista en Canarias. Yo creo que hay... ¿Usted cree? Mire que ellos son muy pragmáticos. Pero eso ha cambiado. Eso ha cambiado. Yo creo que hay una derechización de un sector de Coalición Canaria, concretamente de don Paulino Rivero, don Adán Martín. Hay un giro a la derecha en Coalición Canaria. Entonces, ellos son pragmáticos. Sí, sí, pero ahora menos. O sea, se han comprometido mucho con las políticas del Partido Popular y están en la idea, lo decía don Adán Martín hace un mes, que este pacto era para 4 años, pasara lo que pasara en Madrid, lo cual rompe la teoría a la que usted se refiere, que era que la teoría que venía hasta ahora. La teoría que venían defendiendo hasta ahora era: nosotros gobernamos en Canarias con quien gobierna España. En Madrid, sí. Con quien gobierna Madrid. Ahora han manifestado que el pacto durará 4 años, pase lo que pase en Madrid. Ahí hay un cambio importante, ¿eh? Ahí hay un cambio importante. Lo dicen ahora. Bueno, yo tengo que juzgarlos por lo que dicen. Sí, sí, antes de las elecciones, sin resultados electorales a la vista, etcétera. Pero antes de las elecciones debían de ser más prudentes, porque decir que gobierne quien gobierne en España, ellos en Canarias van a mantener el gobierno, es una apuesta pro PP muy fuerte, muy fuerte. Bien, hay quienes... En el fondo, sí, perdón. Tiene su sentido, porque el Partido Popular en la isla de Tenerife no significa nada. Y entonces... Bueno, sí significa algo, ¿no? Bueno, no, el Partido Popular en la isla de Tenerife es como una cesta de mano, ¿no? Coalición Canaria la lleva para un lado y para otro, y a veces la llena de papas o de huevos según decida, ¿no? Entonces, bueno, a Coalición Canaria, a ATI concretamente, le viene muy bien un pacto con el Partido Popular, porque en Tenerife el Partido Popular es lo que es. Y bueno, pues le dan la delegación de mercados y abastos y ya se ponen hasta contentos, ¿no? Y esto es lo que hay. Entonces, bueno, pues eso a lo mejor no le viene tan bien a Coalición Canaria en otros lugares. No le viene nada bien en Gran Canaria. Por ejemplo, no le viene nada bien en Fuerteventura. Pero en Tenerife le viene bien a ATI. Entonces, yo creo que ellos un poco están haciendo la política en función estricta de algunos intereses muy concretos y no de los intereses generales. Pero, en fin, ese en todo caso es su problema. El mío, ganar las elecciones generales y quitar el PP. Ganar las elecciones generales. Bien, vamos a volver sobre las elecciones recientes. Ayuntamientos, cabildos, parlamento. Hay quienes, empezando por el PP lo sitúa ustedes en la tercera fuerza política. Ustedes han pasado a ser la tercera fuerza política en Canarias. Ustedes... No es exacto. A ver, aclare eso porque eso es importante. Nosotros somos el segundo grupo parlamentario de la Cámara con el Partido Popular, porque tenemos los mismos diputados. Los mismos diputados. Hombre, tendríamos un diputado más si en el Hierro no llegan a votar los muertos, ¿no? ¿Cómo es eso? Hombre, evidentemente, nosotros adjuntamos actas de personas difuntas que depositaron su voto. Y yo siempre he dicho que yo no me niego a que voten los muertos, pero por lo menos a los vivos que el voto nos den valor doble, ¿no? Estoy dispuesto a aceptar que voten los muertos, pero vaya. Y entonces eso consolidó un pucherazo político que se produjo en Venezuela, sí, que incluso reconoce el mismo director general del Correo Venezolano en un informe publicado en un medio de comunicación de esta provincia, donde ese pucherazo nos cuesta a los socialistas un diputado por la isla de Hierro. Con lo cual pasamos a tener 17 diputados empatados con el Partido Popular. Por lo tanto, el Partido Popular en el Parlamento de Canarias tiene el mismo número de diputados que el Partido Socialista. Y tengo que decir una cosa. Soria ha sacado los mismos diputados en el año 2003 que sacó el señor Bravo en el año 1995. 17. Eso sí, cada diputado le ha costado una millonada, que yo no sé dónde sacó el dinero. Algún día nos enteraremos. Sería bueno que investigarse en eso, porque para eso son oposición ustedes. Por cierto, que a veces da la impresión de que son una oposición como... Yo no les incito a la violencia. No, Dios me libre. Yo no les incito a la agresividad, pero sí a la profundidad de los temas, sí a la exigencia, sí a tal. Entonces a veces da la impresión de que son una oposición medio condescendiente, medio tal, muy en la línea Zapatero ahora.
pero volveremos sobre eso. Vamos a ver, dice usted, lo mismo número de diputados, correctísimo, pero en Las Palmas, capital, ha barrido el señor Soria. El Cabildo... Ha perdido 4 concejales. Sí, pero barre. En Gran Canaria... Si usted me dice que gana, yo le acepto que gana. No, ha ganado después... Pero ha bajado. Sí, pero después de lo que puede consumir el poder, y después de lo que, digo, desgastar, y después de todo lo que ustedes quieran, hasta de los manguerazos de Santa Catalina, sale ganando. Y gana no solo el ayuntamiento, gana el Cabildo. Es decir, ojo con el señor Soria, porque el señor Soria, la verdad es que está ganando elecciones en Gran Canaria. Esa es la verdad. Ustedes, ellos gobiernan ayuntamiento, Cabildo de Gran Canaria, ellos gobiernan ayuntamiento, Cabildo de Tenerife, ellos gobiernan ayuntamiento de La Laguna, ellos gobiernan, les han ido desplazando. Es decir, les han ido desplazando, digo, bueno, entre el PP, realmente, el PP por un lado, coalición por otro. Bueno, realmente se desplaza a aquel que estaba, ¿no? Nosotros no estábamos, ojalá y hubiéramos estado antes, ¿no? Es decir, no estábamos. Lo cierto es que nosotros hemos obtenido el mejor resultado percentual en una gran ciudad de toda España, se ha obtenido el Ayuntamiento de Las Palmas, lo ha obtenido el Partido Socialista, donde ha habido una debacle de coalición canaria, donde el Partido Socialista ha obtenido un éxito considerable, y también en el Cabildo de Gran Canaria. O sea, nosotros somos una fuerza en la isla de Gran Canaria en ascenso, el Partido Popular ha bajado, es cierto que ha ganado las elecciones, ha ganado las mayorías absolutas, pero en esta ocasión por los pelos, y la otra ocasión eran amplias mayorías absolutas, y donde se ha producido una debacle absoluta es en coalición canaria. En la isla de Fuerteventura nosotros hemos tenido unos magníficos resultados, en la isla de Lanzarote ha irrumpido el fenómeno del PIL, y nosotros hemos tenido unos resultados razonables en el Cabildo de Tenerife, digo razonables porque no han sido malos, hemos subido un consejero, bien es cierto que ha aumentado el número de consejeros, pero en conclusión, mire, las expectativas que nosotros teníamos de cara a las elecciones no las hemos cubierto. Y yo creo que es un dirigente político, lo debe aceptar ante los ciudadanos. ¿A usted no se le ocurrió dimitir? Pues mire, esa es una idea que a cualquiera se le pasa por la cabeza a lo largo de su vida. O sea, buscando el escenario, ¿no? o viendo el escenario. Pero mire usted el planteamiento que yo tuve esa noche, ¿no? ¿Cómo vivió esa noche? Eso es importante. Un dirigente político como usted, que se espera unos resultados y que después esos resultados no. Bueno, yo, si me pregunta por mí como persona o como representante de un partido. Usted es usted... Bueno, pues yo nunca me esperé... Usted es usted sin división. Pues sinceramente, don Ricardo, yo nunca me esperé más resultados que los que obtuvimos. Y mis colaboradores más íntimos sabían lo que yo pensaba. Porque yo llevo algunos años en política y, hombre, yo muy listo no soy, muy tonto tampoco, pero algo de olfato tengo. Y yo no confío en lo que me rodea. Y no digo al partido, sino en general. Y por tanto, yo... Es decir, en esas camarillas que a veces rodean... No, me refiero socialmente, el electorado... Donde les cantan canciones y cosas. El electorado, yo nunca he tenido un poquito del oído, un poquito duro siempre para estas cosas, pero yo no confiaba demasiado en que las cosas que se veían en las calles se tradujeran en votos. ¿Y usted sabe por qué? Porque la gente tiende a olvidar la historia. Nosotros fuimos el partido de la reconversión industrial, de la reconversión del Sajunto, del problema de Santana en Andalucía. Y Felipe González y el gobierno socialista hizo esas reconversiones con miles de ciudadanos en la calle y ganaba por mayoría absoluta. Sí. Por lo tanto, si eso nos pasó a nosotros, ¿por qué a otros les tenía que pasar cosa contraria? Y parece que tenemos la tendencia a olvidar la historia o a pensar que lo que a nosotros nos pasa no les tiene por qué pasar a nosotros. Y a mí esa idea no se me quitaba de la cabeza. Y desgraciadamente no me equivoqué. Claro. Desgraciadamente no me equivoqué. Pero a la pregunta que usted me hacía, yo aquella noche tenía dos posibilidades. Presentar la dimisión, asumiendo en mis carnes errores colectivos, porque vive Dios que nosotros habíamos hecho una labor parlamentaria extraordinaria, una moción de censura que salió bien, y una campaña con los medios que tiene el Partido Socialista, que siempre serán los mismos, bastante digna. Pero pocos medios, ¿no? Pocos. Por eso digo... Había candidatos que se quejaban de que ustedes no... Las ejecutarias, quien sea, quien tenga la lata del gofio... No teníamos más medios. No había mucho gofio ahí. Sí, porque claro, para que se meta más gofio en la lata hay que hacer cosas que yo no estoy dispuesto. Bien. Y bueno, ¿Quiere decir la recolección del gofio? Claro, eso se nota mucho en la calle, ¿no? Es decir, un partido como el Partido Socialista que tiene menos publicidad, la pregunta es ¿por qué? ¿Quién la paga?
Si yo tengo mucha publicidad, será porque alguien la paga, porque con el gasto normal yo no la puedo tener. No la puede tener. La pregunta que se tiene que hacer el ciudadano es, oye, ¿y los demás quién las paga? La dejo ahí. Pero en fin, mire, yo esa noche tenía dos posibilidades. Irme a mi casa tranquilo y decir, mire, ahí les queda eso, o hacer lo que tenía que hacer. Y era a las 8 de la mañana reunirme con el vicesecretario general del partido, que era don Francisco Hernández Espínola, en el despacho de mi casa, y empezar a cerrar pactos en toda Canarias para hacer realidad algo que dije aquella noche. Y es, los socialistas terminaremos dentro de un mes, cuando se constituyan los ayuntamientos, con más poder del que tenemos esta noche. Y así fue. Logramos cerrar un sistema de pactos municipales en toda Canarias que nos dio alcaldías y cabildos en el conjunto del archipiélago, más de los que habíamos obtenido en voto directo. Si yo me hubiera ido esa noche, esa tarea se hubiera quedado en el aire. Y además, a continuación teníamos dos procesos electorales reales, que eran elecciones generales y elecciones europeas. Había que calibrar. Y yo pensé que lo más responsable, aunque lo menos que me gustaba, porque es lo más trabajoso, pero lo más responsable era cumplir con la obligación. Y cumplir con la obligación es esta que estoy haciendo. La lata del gofio, las campañas electorales, los dineros, se tendría que haber metido en mano, ¿no cree usted, a una ley electoral, a un procedimiento electoral y una ley de financiación de los partidos políticos? Mientras no se vaya a eso, el hermetismo va a continuar, y entonces, ¿o no? Yo tengo que manifestarle que nosotros nos sentimos, sinceramente, absolutamente indefensos. Mire, ¿indefensos? Sí, le digo, las campañas institucionales. Esto funciona de la siguiente manera. El Cabildo de Tenerife, o el de Gran Canaria, o el Ayuntamiento tal, o la Consejería cual, lanza en pleno proceso electoral una campaña prohibida por las leyes que de alguna manera incita o de alguna manera inclina la voluntad del electorado. Yo voy a la Junta Electoral y lo denuncio. Entre que la Junta Electoral se reúne y la prohíbe y le comunica a los medios de comunicación que está prohibida, han pasado 10 días. Han cumplido la función. A los 10 días la retiran, pero ya cumplió el objetivo. Y yo no puedo hacer nada. Y mire, cuando usted ve por ahí, y iba yo como candidato a la presidencia, con unos carteles de 50 por 30, y veía unos carteles que caían en casas de 6 pisos y ocupaban toda la fachada, decía, bueno, con ese cartel yo hago toda la campaña del Partido Socialista en el norte de Tenerife. Con lo que vale ese cartel, yo hago la campaña en el norte de Tenerife porque valían millones ese tipo de carteles. Y yo la pregunta que me hacía como candidato, dice, bueno, ¿cómo pueden pagar esto? Si yo soy el segundo partido de España, con diputados, con alcaldes, con concejales, soy un partido potente, o sea, soy un partido importante y no lo puedo pagar. Los que lo pagan, ¿de dónde sale? Esa es la pregunta que me sigo haciendo y nadie controla eso. Y bueno, alguien tendrá que hacerlo porque la labor de un político no es ser fiscal, ni ser poder judicial, ni ser investigador. Claro. Mi labor en todo caso es denunciarlo, pero tendrán que ser otros poderes del público los que se dediquen a investigar y perseguir ese tipo de actuaciones. Tendría que hacerse precisamente en aras de la rectitud democrática y también porque el ciudadano merece saber, y la ciudadanía merece saber quién paga qué. Lo cual sería elegir, por eso yo hablo de una ley de financiación. Es decir, me parecería bien, pero que se publique, los americanos lo hacen mucho. Claro, los americanos lo hacen y después pues reparten embajadas en función, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos pues se sabe que reparte embajadas en función de las donaciones que ha tenido, etcétera, etcétera. Pero bueno, se sabe. El problema es cuando no se sabe. Y cuando no se sabe, pues pueden ocurrir medidas de gobierno, pueden ocurrir muchísimas cosas que bueno, yo le puedo garantizar que el gofio no va gratis, ¿no? El gofio no va gratis, claro, no. No, y la campaña, bien, ha habido en estos procesos electorales, me imagino, y no es que pretenda ni muchísimo menos, créame, el que usted se ponga la venda en la herida antes de producirse, ¿no? Me imagino que sucederá lo mismo en las próximas elecciones generales, es decir, los medios económicos que ustedes van a tener, o esta vez van a echar ustedes el resto. No, las elecciones generales tienen unas características diferentes a las elecciones locales, autonómicas, porque son elecciones menos costosas, ¿no? Porque son unas elecciones muy centralizadas. Al final, ¿qué se está discutiendo en las próximas elecciones generales? Si el presidente es Rajoy o Zapatero. O Zapatero. Eso es lo que se está discutiendo. Sí, sí. Entonces, claro, no hay un cartel para el alcalde de no sé qué municipio. Al final, los ciudadanos votan PSOE o coalición, o PP.
en Canarias. Básicamente PSOE y PP porque se decide quién es el presidente. A veces los ciudadanos no saben ni quiénes son los candidatos de unos o de otros. El Betis o el Real Madrid. Es decir, Oiga, perdone que, perdone que le interrumpa. Por no saber, yo estoy seguro que ahora mismo, estoy seguro porque he hecho mis pequeñas cartas, hacemos una encuesta a la ciudadanía sobre quiénes son los diputados y los senadores socialistas por Canarias, y salvo el señor Segura Clavel y el señor López Aguilar, fíjese bien lo que le digo, el señor López Aguilar y el señor Segura Clavel, que da la impresión de que se mueven y se mueven, todos los demás, y vamos, lo digo con el máximo respeto, todos los demás no conocemos ni los nombres en los medios de comunicación, muchas veces. Pero ya hemos avanzado. ¿Hemos avanzado en qué? Ya hemos avanzado. En que son conocidos dos. Es que se conocen dos. Son dos que trabajan como petudos. Es terrible, sí, es verdad. Además hemos logrado colocar, yo creo que Canarias y el socialismo canario está en horas felices en ese asunto, porque hemos logrado dos personas que son dos trabajadores, pero que además son personas de reconocido prestigio en Canarias y a nivel nacional. Porque se puede ser un buen diputado en la provincia o en Canarias, pero en cambio no ser conocido. José Segura, amigo personal, es una persona que es un dirigente y una persona considerada en toda España, lo llaman de toda España, y hace los trabajos para el Partido Socialista de toda España. Juan Fernando López Aguilar, pues lo mismo, es decir, es una persona joven, encantadora, además, yo siempre lo digo, con ese punto de inocencia que da todavía una persona nueva, ¿no? Y Juan Fernando es una persona entrañable, yo le tengo mucho aprecio, es un latoso, es un latoso. Por cierto, ¿usted no teme a que lo eclipse a usted en la dirección regional? Cuando él quiera. ¿Sí? Cuando él quiera. ¿Cuándo él quiera? Cuando él quiera. Pero mire que se lo digo así, cuando él quiera. No, lo digo por los rumores que a veces ha habido, etcétera, ¿no? Si el problema que tenemos con Juan Fernando no es precisamente ese, sino el contrario, es decir, que Juan Fernando tiene su destino hecho en la península, y además yo creo que podrá ser un magnífico ministro, pero se lo digo sinceramente, cuando él quiera. Y el que me conoce sabe que yo nunca he sido obstáculo para nada. Yo no soy de los que va poniendo piedras sobre las flores, todo lo contrario. Magnífico, vaya, además es una persona con un ímpetu, ¿no? Yo creo que tiene que adjetivar menos en sus declaraciones. Sí, a veces un poco lengüín en los calificativos. Eso lo cura el tiempo, pero es una persona entrañable, noble, buena gente, con grandes ganas de trabajar. En fin, yo le tengo mucho cariño, sinceramente. Sí. Oiga, y cabe deducir que esos dos que hemos nombrado seguirán en las listas. Y, sí, tengo clarísimo. ¿Y los que están, que no son conocidos, continuarán? No, los demás, en mi opinión, eso es una labor que tienen que hacer las direcciones insulares. Sí, pero ya tienen que empezar, ¿no? Sí, ya. Rápido. Yo he hablado con Santiago Pérez y con los otros secretarios generales, con José Miguel en Gran Canaria. Hombre, ellos tienen que hacer un trabajo, porque yo no le voy a negar a los secretarios generales de Tenerife y Gran Canaria lo que yo hacía cuando era secretario general de Tenerife. Cuando yo era secretario general de Tenerife, la lista de la provincia de Tenerife prácticamente la hacía yo. Y ahora que yo soy secretario general regional no le voy a decir, no, mire, ahora no, ahora lo hago yo. No, yo creo que el margen que yo tuve la tienen que tener ellos. Entonces, bueno, ellos tienen que trabajar, presentar unas propuestas y hacer unas listas al Senado y al Congreso lo mejor para el partido, ¿no? Y yo creo que en eso están y las tendremos que cerrar, pues no le puedo, pero yo creo que para finales de noviembre deberá estar cerrado esto, ¿no? Porque las elecciones se calcula, eso lo sabrá Aznar, de las pocas cosas que debe saber, ¿no? Es que son para el 7 de marzo. Se calcula, pero lo sabrás. Se ha hablado de marzo continuamente, etcétera. Sí, se habla del 7. Sí. ¿Por qué? Porque después vienen las elecciones europeas y el referéndum de la Constitución Europea. Es decir, que estamos ante 3 procesos electorales en toda España y 2 más, uno en Madrid y otro en Cataluña. Tenemos 5 procesos por delante. Bien, en las elecciones europeas también el Partido Socialista pues tiene otro miembro canario muy destacado, como es Manolo Medina. El profesor Medina, pues que es un experto muy reconocido en Derecho Internacional. Y muy valorado en el Parlamento. Muy considerado. Yo que he estado con Manolo en el Parlamento, a veces los canarios no valoramos a la gente porque la tenemos aquí. Sí, sí. Pero es un gustazo pasearse con Manolo por el Parlamento y ver cómo los saludan los dirigentes conservadores o socialistas o de otras fuerzas políticas europeos. En fin, para mí ha sido un magnífico embajador. Yo además me he impuesto, y se lo he dicho, el castigo, si se quiere, porque a mí cada vez me cuesta más salir de mi casa, de ir cada 3 o 4 meses a Europa, a Bruselas o a Estrasburgo, y estar allí 3 o 4 días. Porque es evidente que el centro de la política cada vez está más allí, y la información que allí se atesora
es importantísima, y sensibilizar además a los dirigentes europeos sobre la situación de Canarias, por ejemplo, en temas como la inmigración, que tienen un concepto absolutamente diferente a lo que a nosotros nos está pasando. Ellos necesitan inmigrantes. Sin duda. Y nosotros estamos en un criterio diferente. Esas cosas hay que trabajarlas allí. Yo creo que ahí el gobierno de Canarias debía haber tenido un gesto de generosidad. Yo lo dije durante la campaña electoral. Nosotros tenemos en Canarias una persona que podía haber sido y puede ser un magnífico embajador en Europa, que ya está fuera de la política desde el punto de vista que ya es una institución, que es Jerónimo Saavedra, que podía ser perfectamente un embajador de Canarias ante la Unión Europea en una magnífica sede que tiene el gobierno de Canarias allí. Un hombre que habla idiomas, que conoce los temas europeos, que lo reconocen todo el mundo ya, no por el Partido Socialista, sino por Jerónimo, sí, sí. ¿No? Y yo creo que eso no ha tenido a Adán Martín la habilidad y la generosidad, que además yo creo que lo hubiera dejado hasta bien a él como presidente del gobierno, y esos gestos que hay que tener. Yo lo dije una vez en una emisora de radio, que si yo fuera presidente del gobierno, yo a don Manuel Hermoso lo llamaría y le diría que qué quisiera hacer, porque hay gente que ha estado en la presidencia del gobierno de Canarias, y si quieren hacer cosas hay que rentabilizarlas, ¿no? Pero, ¿sí? Hay que aprovechar ese tipo de experiencias. Claro. ¿No? Completamente de acuerdo. Jerónimo, cuya inteligencia está fuera. Él puede tener otras perversidades menores, pero su inteligencia está siempre a salvo. Fíjese usted. Está bien, esa información yo no la tenía, de que el líder de la oposición, digamos de alguna manera, que es usted, en este momento en Canarias, viaje a Europa periódicamente. Y se lo digo por algo que le voy a repetir, porque usted seguro que lo sabe mucho mejor que yo. Hay eurodiputados, no solo de su partido, sino de otros partidos, que se quejan precisamente de que los presidentes de la Comunidad Autónoma Canaria nunca han contado con ellos para casi nada. Es decir, en lugar de organizar las relaciones exteriores canarias con Europa, contando mucho con los eurodiputados, ¿no? Pues como si permanecieran al margen, ¿no? Es decir, como si no existiesen, como si no... Y claro, eso es, de alguna manera, desaprovechar mucho, un activo importantísimo, que tenga cada uno la adscripción política que tenga, es lo de menos. Lo demás es el servicio a Canarias, el servicio al bien común del archipiélago y por supuesto, en el conjunto de España. ¿Sí? Cuando se vota en el Parlamento Europeo, muchas veces las adscripciones ideológicas dejan paso al territorio. Claro. Y a veces vemos votando a personas de diferentes partidos y votan en función del criterio del interés del país. En Canarias además tenemos un gobierno, hasta ahora y ahora en pacto, donde no tiene ningún eurodiputado, porque los únicos eurodiputados los tiene o el PP o el Partido Socialista. Porque bueno, sí, han tenido la coalición canaria que tenía, sí. No tiene. Por lo tanto, es fundamental la coordinación en las políticas de Canarias, en el encaje europeo en la Constitución, en el encaje canario en la Constitución Europea, en la defensa, ¿no?, de la fiscalidad canaria. Nosotros vamos a tener que negociar en el 2004 la reserva de inversiones, porque estamos ante un proceso ante la Unión Europea donde las ayudas de la Unión Europea y las negociaciones de la Unión Europea cada vez son más temporales y más decrecientes. Por lo tanto, la Unión Europea es un proceso de negociación permanente y ahí es fundamental tener aliados, amigos y simpatías. Claro. Es fundamental. Claro, es fundamental. Y además actuar en defensa del territorio, que es lo que hacen todos. Lo hacen los británicos, lo hacen los alemanes. Todo. Y ahí se unen como piñas, claro, los distintos partidos. Y entonces, pues, además, nosotros a veces somos más puritanos que nadie. Hay algún secretario general, perdón, no quiero contar una anécdota de un segundo, del Partido Socialista en Canarias, un secretario de una isla, que eso lo ha entendido muy bien. Y cada vez que vamos en la Unión Europea, va conmigo en alguna ocasión, se lleva sus puritos, ¿no? Se lleva sus tales y sus cuales, no doy datos para que no se sepa quién es, porque se detecta por la especialidad, ¿no? Pero el hombre ha entendido perfectamente que para ir bien vale una misa y por tanto hay que defender las cosas de Canarias allí, en todos los terrenos. Sí, yo eso lo he visto mucho, por ejemplo, en un presidente de Cabildo, como es el presidente del Cabildo de La Gomera, que sabe tener unas relaciones públicas muy buenas allá donde va. ¿Tiene usted a las 7 islas en la cabeza y en la agenda? ¿Y en qué proporción? Pues realmente... Para usted hay veces que siempre se le... yo no sé qué versión se le saca, ya en un lenguaje antiguo, que si canarión, que si no sé qué... ¿Usted en qué medida? Tiene a las 7 islas en la cabeza. Yo soy una persona ciertamente
Un hombre del tiempo que me tocó vivir. Yo soy una persona de la Universidad de La Laguna porque yo fui una persona que vino con 17 años de Gran Canaria a estudiar donde estaba la universidad. Y vine a la Universidad de La Laguna con la suerte de que en la universidad conocí a mi mujer, que es de Tenerife, de Garachico. Me casé en Tenerife, me quedé a vivir en Tenerife. Mis hijos son, pues, una de Garachico y otro de La Laguna, de donde nacieron. Mi familia, porque soy hijo único, mi padre y mi madre se vinieron a vivir a Tenerife porque era donde estaba su hijo. Mi familia la tengo en Gran Canaria, pero ¿cuál de ellas? La familia de mi padre y de mi madre, porque la otra está en Tenerife. Claro. Entonces, me muevo bien en Gran Canaria o en Tenerife, indistintamente, porque en Gran Canaria soy de allí, nací allí, estudié allí el bachiller, pero todo el mundo me conoce en La Laguna y en Tenerife porque toda mi vida política la he hecho aquí. Y a partir de ahí, pues he empezado a recorrer Canarias hace 6 años. ¿Dónde estudió bachillerato? ¿En los jesuitas o en Los colegio claretianos. público? En los claretianos. Los claretianos vamos ganando de los jesuitas. ¿Ah, sí? Porque Jerónimo era jesuita. Sí. Y Juan Fernando y yo somos claretianos. Vale. Somos del mismo colegio. Vamos ganando 2-1. El señor Bravo de Laguna también me parece que era jesuita. Sí, Era de los también. jesuitas. Sí, bueno, pero eso no lo contamos, Bueno, porque no es del partido. Vale. Entonces, después he empezado a recorrer Canarias. Y hoy yo me conozco bastante bien el archipiélago. Me conozco bien, bueno, pues desde Fuerteventura, que acabo de estar, y que es una isla que cada vez me atrae más, a Lanzarote, a La Gomera, a La Palma. Es decir, yo ya empecé hace 6 años y hoy me conozco y me conocen, ¿no? ¿Por qué llegar a una isla y no conocer a los medios de comunicación o al sector empresarial? Y hoy, pues ya son amigos, los conozco, porque claro, cada mes va uno a una, al mes uno recorre 3-4 islas al mes. Y entonces, bueno, al final, a lo largo del año, no se sabe ya ni las veces que ha estado en cada isla uno, ¿no? Por cierto, vamos a ir una por una. Una por una. ¿Qué le duele de cada una? ¿Qué le duele? ¿Qué le duele de Fuerteventura en este momento? De Fuerteventura, por concretar un asunto, me duele problema de distribución de agua, problema de energético y el grave problema de un nuevo hospital. ¿Del nuevo hospital? Sí, un nuevo hospital, o sea, hay un hospital que está absolutamente colmatado, ¿no? Y ese hospital, pues, tiene que ser sustituido por uno nuevo. Entonces, la situación es muy grave desde el punto de vista hospitalario, ¿no? ¿Lanzarote? Bueno, yo creo que en Lanzarote tenemos el gobierno, nosotros, el gobierno tiene una deuda histórica con Lanzarote. Lanzarote es una isla que ha crecido mucho, pero se ha autolimitado en su crecimiento. Y en cambio el gobierno ha dejado de producir inversión en Lanzarote durante muchísimos años. Entonces hay una deuda histórica que el gobierno tiene que recuperar, que lo ha reconocido el propio gobierno, pero que no la ejecuta. Entonces, eso significa que hay que mejorar las infraestructuras viarias en Lanzarote y había también que hacer obra portuaria, que eso ya le corresponde al Estado. Yo creo que son los dos grandes frentes que tiene, además de la necesidad de un puesto de inspección fronterizo y un puesto de inspección alimentaria, porque le digo un dato, para que lo sepan los ciudadanos de Tenerife, que viven alejados de estas cosas, los alimentos tienen que ir a Gran Canaria, pasar allí los puestos de inspección, para después ser reenviados a Lanzarote de Fuerteventura, porque no pueden entrar directamente porque no hay puestos de inspección. Claro. Pues fíjese usted lo que encarece eso, ¿no? Bueno, pues ese es otro de los problemas que tiene Lanzarote. ¿Qué le duele a Gran Canaria? Bueno, yo creo que Gran Canaria es una isla que ha desarrollado potentes infraestructuras hospitalarias y potentes infraestructuras desde el punto de vista de las comunicaciones. Yo creo que tiene pendiente la gran obra de Bañaderos, de la circunvalación norte. Yo creo que eso está pendiente, y la otra gran obra pendiente, que es una obra, es la remodelación de la planta hotelera del sur. Le hace la zona llamada Playa Las Burras, la antigua zona de la playa San Agustín, que ahí hay que remodelar toda esa planta hotelera para ponerla con mayor calidad de nuevo en circulación. Yo creo que esos son dos grandes problemas, estamos sintetizando mucho dentro de los problemas que pueda tener Gran Canaria. La Palma. Bueno, La Palma yo creo que necesita un plan de anticipación, que nosotros llamamos. El plátano está pasando por un mal momento, puede pasar por peor momento en el futuro. La Palma ha pasado de ser una isla rica a ser una isla que necesita solidaridad, por tanto hace falta un plan para que la economía palmera y los palmeros no pierdan el ritmo de desarrollo, porque nos podemos encontrar con que empieza a atrasarse. La Gomera. La Gomera, dos cuestiones. Primero, entregarle el plan de medianía, que son unos cuantos miles de millones, al Cabildo de La Gomera para que los destine directamente. Y en segundo lugar, ya está bien de seguir vetando el Hospital de La Gomera. El Cabildo ha entregado los terrenos, están allí y se empeñan en no hacer el Hospital de La Gomera. Pues debe ser porque no les gusta a don Casimiro, pero es el que han votado los gomeros. Y entonces
Esas son dos cuestiones fundamentales. Después podríamos hablar que si el acceso a Valle Hermoso, pasando por el Migo, en fin, yo creo que las dos obras esenciales son esas y mantener un ritmo de desarrollo, yo creo que pausado, que es el que está planificando el Cabildo. El Hierro. Bueno, creo que el Hierro ha dado un salto importante con el túnel que se acaba de hacer y en términos generales yo creo que el Hierro es una isla que tiene en buena medida sus necesidades en términos generales cubiertas. Tenemos en el Hierro que hay un problema grave de empleo, ¿no? Hay un problema de empleo y es una economía, si usted quiere, muy subvencionada. Pero bien, el Hierro es una situación tal y como está concebida que hay que mantener así. Quizás habría que darle una mayor importancia a su agricultura de exportación desde el punto de vista del producto tropical, refiero a la piña tropical. Yo creo que ahí podríamos hacer, se podría hacer un mayor esfuerzo, ¿no? Pero en fin, yo creo que en general el Hierro es una isla, el herreño me dirá que no, pero en general para el que viene de fuera, que tiene un nivel interesante. Mire, yo le pondría nada más que al Hierro una cosa, el sistema escolar herreño es un desastre. Un desastre. Un desastre. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues mire, pues por una razón, hay que lograr asentar el profesorado en el Hierro. Yo nada más que pediría eso a los Reyes Magos, porque el problema es que básicamente no son de allí, vienen a primera hora del lunes y se van inmediatamente los viernes. Y los padres, a mí me comentan que el sistema escolar y los resultados no son buenos porque no hay un profesorado fijo allí. Fijo, que se sienta de allí y que quiera estar allí. Y por tanto el sistema escolar está sentido, está resentido. Yo me conformaría si lográramos arreglar eso. Vaya, Sí, yo no soy el gobierno, pero como canario, ¿no? Vamos con Tenerife, vamos con lo que le duele de Tenerife. Bueno, mire, yo creo que Tenerife, primero, tiene que tener un sistema hospitalario a la altura que el que tiene Gran Canaria. Gran Canaria ha ido por delante. En obra pública tiene que recuperar terreno, porque mire, usted se da una vueltita en Vinter o en cualquier otra compañía aérea, ¿no? Porque ahora hay varias, ¿no? Afortunadamente. Afortunadamente. Y bueno, la circunvalación de Las Palmas es una obra espectacular. No hay obra similar aquí en Tenerife. Yo creo que ahí estamos atrasados, en la isla de Tenerife, y que estamos atrasados desde el punto de vista de lo que es el desarrollo de los grandes hospitales. Ahora, Tenerife tiene que desarrollarse conservando algo que perdió Gran Canaria. No puede ser como Las Palmas, que hasta ya no se dice Gran Canaria, sino Las Palmas. Y en cambio no dice Santa Cruz, sino Tenerife. Tenerife es una isla mejor contrapesada. Y eso hay que conservarlo. Y después hay que hacer... Va a estar contrapesada con déficit, ¿eh? Con déficit. Deficitariamente contrapesada. Y después hay que hacer una gran inversión en el sur para darle infraestructuras a una parte de la isla, que es el pulmón económico, y que hay que hacer esas infraestructuras para que siga respirando ese pulmón, y al mismo tiempo que hacemos eso en el sur, tenemos que hacer un plan de reactivación del norte, porque el norte de Tenerife se nos está muriendo. Entonces, estas dos cosas hay que hacerlas. Vamos también con, a ver qué futuro le ve usted. Háblame del futuro como usted lo percibe y como tendría que ser. Dígame el futuro de las Teresitas, el futuro del puerto de Granadilla y de los hospitales del norte y del sur de Tenerife. Bueno, entre otros. Yo creo que digo, si le preocupan estos temas a usted. No, por supuesto que me preocupan. Yo creo que el futuro de las Teresitas está decidido por la corporación municipal. Ahí se va a hacer una urbanización mediante una inversión de carácter empresarial. Y por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer, los socialistas, y esto le corresponde básicamente al Grupo Municipal Socialista, es que esa urbanización que se vaya a desarrollar y que se va a desarrollar respete el medio ambiente y ayude a conservar la playa. Es decir, en vez de que destruya, ayude a conservar. Yo creo que eso hay que hacerlo mediante el diálogo, han pasado los procesos de conflicto, hay unas decisiones tomadas, por lo tanto, yo creo que un político tiene que ser realista. Hay decisiones tomadas mayoritariamente por la corporación, los procesos están en marcha y por lo tanto nosotros lo que tenemos es que usar nuestra influencia y nuestro esfuerzo para que las cosas salgan lo mejor posible para los ciudadanos y para la conservación de la playa, respetando unos intereses privados que ya están ahí y que, salvo decisión judicial, nosotros no vamos a poder dar marcha atrás. En el tema del puerto de Granadilla, lo ha expresado perfectamente la Dirección Insular de Tenerife, nosotros somos partidarios de un puerto en Granadilla, somos partidarios de que ese puerto respete estrictamente el medio ambiente y la naturaleza que lo rodea, y después habrá que ir en el tiempo si ese puerto tiene que desarrollarse más o menos. Eso nos da demasiados puestos de trabajo, es decir, los contenedores. A mí me decía el otro día que no hay que decir si en Hong Kong o en Singapur, no me acuerdo exactamente, 10 millones de contenedores
que se movían al año daban lugar a 65 puestos de trabajo. Aquí que estamos moviendo 300.000, se puede llegar a 1 millón, pues eche usted el porcentaje, ¿no? No es que cree muchos puestos de trabajo, pero nosotros defendemos que esa infraestructura es importante para la isla, que se debe hacer en Granadilla, pero que hay que evitar que se destruya el médano, porque de los informes que tenemos y de lo que nos comentan, pueden haber movimientos de tierra, de arena, en este caso, que destruyan el médano. Por lo tanto, puerto de Granadilla sí, puerto medido también, superpuerto nosotros no lo vemos en estos momentos. Pero lo que creo es que además, que nosotros no lo veíamos nunca, ahora ya no lo ve nadie. Esa es la impresión. Y después me decía de los hospitales norte y sur. Norte y sur, sí. Mire, yo quiero decirle lo primero una cuestión. La iniciativa privada no tiene la culpa de haber abierto los hospitales. En todo caso, habrá que agradecerles que los hayan abierto. Primero, yo creo que hay que salir de este debate de sanidad pública o sanidad privada. Eso está definido en la Constitución, cada una tiene su papel. Dicho esto, y aceptando que existen hospitales en el norte y en el sur de iniciativa privada que nosotros respetamos y agradecemos además que están ahí, porque están dando un servicio. Sí, porque si no existiera eso no habría ninguno. No habría ninguno, es evidente, por tanto yo agradezco que hagan el servicio. Dicho esto, los poderes públicos tienen que dotar a esas zonas de centros públicos que garanticen la igualdad de los ciudadanos que no quieren pagar. O que están y no quieran estar concertados porque necesitan otro tipo de centros. Lo que pedían los ciudadanos del norte y del sur, incluso mediante una iniciativa popular, era un hospital. Y esto pasó como Benegueras, ¿no? Que entró la iniciativa en el Parlamento para que, me refiero a la primera vez, ¿no? Después la segunda se corrigió, para que no se hicieran camas y salió con 50.000 camas, ¿no? Entonces, claro, los hospitales entraron para ser hospitales y salieron como centros sociosanitarios, que no son hospitales. Que no son hospitales. Entonces, claro, eso está pendiente. Don Antonio Martinón lo llevó como candidato a la presidencia del Cabildo en su programa, que yo me reía mucho porque le decía, Antonio, tú lo llevas y lo voy a tener que pagar yo. Pero bueno, ya llegaremos a un convenio, le decía yo, ¿no? De que efectivamente se dé una salida a un hospital en el norte y otro sur. Yo tengo la impresión, sinceramente, que en esta legislatura el gobierno no está por esa. Y no está por esa porque estamos ante un crack del sistema sanitario que el propio gobierno ya reconoce, ¿no? Sí, oiga, el señor Soria les está acusando estos días de que ustedes han judicializado la vida política en Canarias y además les imputa el que no tienen proyecto, el que no tienen liderazgo, con lo cual usted lo pone en cuarentena, de que no tienen ideas, etcétera, ¿no? Pero concretamente habla el señor Soria, y ahí yo no sé si tendrá razón o no, de que ustedes se han desvinculado de Tindaya y de Ginamar, ¿no? De los dos conflictos judiciales que ustedes provocan y que ahora... No, yo creo, si me lo permite, yo creo que el Partido Popular este año no se lleva el premio de la originalidad. Porque dice lo mismo el señor Soria aquí, que el señor Zaplana en Madrid, que el otro en Cataluña. Ellos tienen un manual y repiten dos cosas. Los socialistas no tienen ideas, son un partido descohesionado y Zapatero es un líder a la deriva. Esas son sus tres ideas. Bueno, son muy originales, ¿no? Bueno, ustedes se meten con el del bigote, dicen que los del PP son... Poco, nosotros decimos que los del PP en general son unos intolerantes y cuando dicen estas cosas pues las demuestran. Porque yo creo que hay que respetar a los dirigentes de otros partidos y a sus militantes y a sus votantes. Yo respeto a la gente que ha votado al Partido Popular, me hubiera gustado que votaran otra cosa, pero los respeto. Yo creo que la actitud del señor Soria le ha dado resultado, pero conmigo no le va a dar mucho, ¿no? Y es la de provocar, porque él vive bien en el encanallamiento de la vida política. Él se desenvuelve muy bien en la tensión y la confrontación. Y se han equivocado muchos progresistas cuando decían, el señor Soria, ¿no?, es un autoritario. Cada vez que le decían eso, ¿no?, lo hacían crecer. Eso es un error. Por lo tanto, vamos a decir las cosas como son. El señor Soria es el político más débil que ha tenido el Partido Popular. Yo no conozco a ningún dirigente del Partido Popular en Canarias. ¿Más débil? Sí, sí. ¿Por qué más barre? No conozco a ningún dirigente del Partido Popular que le prohíban que en el Parlamento de Canarias pueda presentar ni una sola iniciativa. Pues mire, el Grupo Parlamentario Popular tiene prohibido, por el pacto que han firmado, presentar ni una pregunta al gobierno sin permiso del gobierno. ¿Cómo va a ser eso? Pues mire, eso lo ha firmado pero el si señor Soria. Está... El potente señor Soria, sí, su gente en Madrid le hizo firmar esto. Pero no nos preocupemos de cosas menores. Perdone que le interrumpa, porque es muy importante. El Parlamento no está para controlar al gobierno. No, pues mire, el pacto que ha firmado Coalición Canaria y el Partido Popular prohíbe que presenten preguntas, leyes o cualquier tipo de iniciativa sin permiso del gobierno. Aún más, si lo cumplen estrictamente y los socialistas nos pusiéramos en huelga, el Parlamento no funcionaba. Porque esos dos grupos tienen prohibido la actividad. Es además una cosa extraordinaria
que se le prohíba al Parlamento y a los grupos parlamentarios que ejerciten la función para los cuales fueron elegidos por los ciudadanos. Claro, pero y además creo que se han subido el sueldo por iniciativa de ustedes. ¿Cómo es eso? A ver, aclárenme. Sí, eso es una... Oiga, aclare eso de... Pero se han subido, aquí ha habido aumento de sueldo para un parlamento que no parlamenta. Se lo explico. ¿O no? Sí, ha habido un aumento de sueldo de la mesa, de la Cámara. Vamos a ver, se lo explico para que el ciudadano nos entienda. Cuando acabó la legislatura anterior, la mesa del Parlamento decidió que la siguiente mesa del Parlamento, le hizo ese favor, fuera aumentado su sueldo. Y la mesa que entró nueva, la que preside el actual presidente del Parlamento, Gabriel Mato, aceptó ese acuerdo que hizo la mesa que presidía el señor Bravo y se han subido el sueldo, la mesa y también la Junta de Portavoces. ¿Cuánto se han subido el sueldo? Pues mire, yo no lo sé, pero parece pues que 200, 300.000 pesetas. No se lo puedo, sí, no se lo puedo garantizar. El resto de los diputados del Parlamento no han tenido ninguna subida salarial, ni ha pedido el Partido Socialista ninguna subida salarial, ni acepta ninguna subida salarial porque nosotros pensamos que los diputados están bien pagos. Ahora, el presidente del Parlamento podía haber revocado el acuerdo de la mesa anterior. Lo podía haber revocado. Y cuando él tomó posesión, dice, mire, yo le agradezco mucho a la mesa anterior que diga que para la mesa nueva se produzca una subida de sueldo, que no le sé cuantificar exactamente, pero que debe andar por ahí. Por ahí en un sueldo... Andar por ahí, sí, pues anda por ahí. Hay muchas personas que no cobran 200.000 pesetas en estas islas. Digo, en total. Pues esto es lo que hay. A mí me ha resultado muy curioso cuando en el entorno del presidente del Parlamento se ha filtrado que los socialistas hemos pedido una subida retributiva para los diputados. Mire, nosotros primero que no la hemos pedido, pero si la hubiéramos pedido, en todo caso es una petición que es evidente que no se ha cumplido porque todo el mundo en el Parlamento, todos los diputados de cualquier partido siguen cobrando lo mismo que en la legislatura anterior. Los que no cobran lo mismo es el presidente y la mesa. Eso sí que han tenido una subida retributiva. ¿Y ustedes no tienen ninguno en la mesa? ¿Ustedes no tienen a ninguno? Nosotros tenemos uno de 5. ¿Uno? Nosotros tenemos uno de 5. Bueno, la realidad es esa. Pero lo que han dicho, ¿no? Lo que han dicho y ha salido del entorno del presidente del Parlamento es muy grave. Es muy grave, porque han hecho una imputación falsa. Y claro, yo que nunca había hablado de esto, porque es un tema delicado, ¿no? Y los socialistas no habíamos dicho nada, habíamos respetado esa decisión del presidente del Parlamento, tenemos que decir que él ha aceptado un acuerdo que le ha supuesto una subida importante en las remuneraciones a alguna parte del Parlamento y no al conjunto de los diputados, insisto, del Partido Popular, de coalición del Partido Socialista, que podemos enseñar nuestras nóminas, que son exactamente las mismas que las que cobrábamos hace 5 meses. Además es que no queremos más. Nosotros los socialistas no queremos más. Algunos para lo que trabajan es demasiado. Bien, vamos a dejar eso. ¿Y usted quiere agregar algo más? Ha sido una amplia entrevista, pero nos hemos dejado muchísimas cosas para la próxima. Siempre hay que dejar cosas en el tintero. Si quería agregar algo más. No, yo nada más que quería pues agradecerles la entrevista a Canal 8 de Tenerife. Pensar que efectivamente están ustedes en un camino de entrevistas y de pluralidad y yo en lo que pueda ayudar a esa pluralidad y aclarar alguna cosa, pues me tendrán siempre a la disposición como canal y usted personalmente. Pues muy bien, pues muchísimas gracias y aquí nos despedimos hasta el próximo programa. Queremos agradecerle a don Juan Carlos Alemán, secretario general del Partido Socialista Canario PSOE, diputado, al cual no le han subido el sueldo. Queremos agradecerle muchísimo su presencia y el aceptar la invitación que le hemos dirigido. Muchas gracias. Muchas gracias.